Vamos a estar entrevistando hoy al científico ingeniero David Castillo, también astrónomo. Muchas gracias por estar aquí. Y el tema que vamos a hablar es sobre el calentamiento global. Muchas gracias por estar aquí. Primeramente, un saludo especial a todo el personal que trabaja conversando con María Elsa Suárez. Siempre se mantiene, y ahorita es tema, puedo decirlo desde los años 80, lo que es el calentamiento global. Y lastimosamente esto va creciendo. Y cuando hablo de creciendo, porque el calentamiento global antes, por ejemplo, no era igual como actualmente. Es un tema controversial debido al aumento de economía, el aumento de población y la ambición económica del ser humano. O sea, prácticamente el ser humano es que ha permitido este calentamiento global. Pero en sí, ¿cuáles son? Quiero definir qué se entiende por calentamiento global y cuáles son los gases que producen el calentamiento global. Entonces, primeramente tenemos el dióxido de carbono. Ahí tengo yo una tabla ahí, podemos ver lo que es el dióxido de carbono, el CO2, y que es el primordial a nivel mundial. Después tenemos el metano, el CH4. Después tenemos el óxido nitroso. Ahí está el metano, el dióxido de carbono, óxido nitroso, el cloruro, fluoruro, carbono. En este caso son los aerosoles y todo. Y otros, explico. Hay otros también que son contaminantes, pero los más fundamentales ahí los tenemos. ¿Quiénes producen, por ejemplo, el dióxido de carbono? Los vehículos, las industrias. ¿Quiénes producen el metano? Inclusive la biomasa, que nosotros conocemos, por ejemplo, que los lugares que antes eran, que absorbían el dióxido de carbono, que son los árboles, actualmente los ocupan para la agricultura. Entonces, eso es lo que produce la biomasa. En este caso, el ganado pues, produce lo que es el metano. Pero quiero definir también algo interesante. Tal vez ponemos la imagen, cuáles son los países, en este caso, más contaminantes a nivel mundial de lo que es el calentamiento global. Tenemos, por ejemplo, el China, y hablo de China continental o China comunista. Hay una ciudad que se llama Linfay, ahí tengo una imagen que ahí no se puede respirar ya. O sea, los niveles son tan extensos ahí de dióxido de carbono que prácticamente no se puede respirar. Ya no se puede respirar. El otro país contaminante a nivel mundial tenemos en el caso de lo que es, siempre manteniendo así, en lo que es Asia, tenemos lo que es la India y lo que es Pakistán. Ahí estamos viendo la imagen, por ejemplo, ahí estamos viendo, si usted observa a los policías, andan una máscara, y esa es la realidad, ahí el pueblo. Esa imagen es bien linda, fíjese, no, es linda, pero no es que sea bonita, sino porque ese es el río más contaminado a nivel mundial. En Indonesia. En Indonesia el río se llama Citarum. Y cuando hablamos de esto queda aquí, tal vez pues, aquí está lo que es Indonesia. Entonces ese río, anteriormente en la antigüedad, lo que ahí pescaban, el río lo ocupaban para alimentos porque pescaban pescado. Pero actualmente lo que pescan es basura. Entonces buscan de cuál, tal vez ponemos la imagen, lo que logran sacar de ahí, plástico, y andan recolectando. Viera qué triste eso, o sea, eso sí es triste. Entonces lo que andan recolectando, usted mira todo ese plástico ahí, entonces esa es la supervivencia. Pero hace 100 años eso era prácticamente un río que los pobladores, en este caso, ellos se beneficiaban de la pesca, pero actualmente esa es una de las mayores vergüenzas que existe en eso. Pero tal vez me poner la imagen lo que es en África. Vámonos a África. El lago Chad, uno de los ríos, uno de los lagos más espectaculares que había en Chad, que compartía el país. Ahí tenemos el lago Chad. Era entre Níger, Chad, Nigeria, Camerún, en África. Actualmente solamente Chad tiene. Esa es la verdadera realidad del lago Chad. Contaminado totalmente. No, estamos hablando de que ya prácticamente no tiene agua. Ya. O sea, así es ahora. Antes era así. La parte azul pequeña, eso es ahora. El agua. Y ahí tenemos, por ejemplo, el mar Aral, que pertenecía a la Unión Soviética anteriormente. Vea esa parte azul y
actualmente que pertenece a Kazajistán, Uzbekistán, Kazajistán. ¿Sí? Eso es lo que hay, ya no hay agua. Entonces, uno de los elementos fundamentales, quiero definir, el 70% de nuestra tierra está compuesta de agua, pero ese 70% es de agua salada. El 30% prácticamente es tierra. Y el 1%, hay que definir, el 1% prácticamente el Agua otro para es consumo. agua potable. Entonces, si no, nosotros no hacemos uso racional de lo que es el agua, y recordemos que en el caso de Nicaragua nosotros tenemos una gran bendición, tenemos agua en abundancia. Y el futuro, quiero definir, las guerras del futuro va a ser por el agua, el H2O, una molécula de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno. Entonces, esa es la realidad. Más que por el petróleo, va a ser por el petróleo, agua. es que recordemos que el petróleo actualmente todos los vehículos se van modernizando, los vehículos se van modernizando porque ya no usan petróleo, en este caso gasolina, diésel, lo que utilizan son paneles, son solares o son eléctricos, pero ya eso, el sistema ya va variando, explico, debido que prácticamente las reservas de petróleo se están agotando. Pero, quiero que miremos Nicaragua, ¿cómo está Nicaragua? Miremos ahí, por ejemplo, aquí la reserva que queda allá en la Arahán. Ahí tenemos la deforestación, que yo admiro al doctor Jaime Inser Barquero, porque él hizo un gran aporte, combatir todito la deforestación y ver cómo va avanzando. En este caso, esa es en Buaco. Por ejemplo, ahí tenemos Buaco Las Canoas. Eso era del 80 al 2000. Así estaba la presa de Las Canoas. Era prácticamente algo espectacular. Pero miremos actualmente cómo están Las Canoas. Usted observa ahí, ese es el desastre que hay. O sea, prácticamente ya no era lo mismo. Está reducido también. Entonces, no solamente para qué vamos a ir tan largo si en nuestro país se dan. Pero tenemos la otra imagen, por favor, cuando se habla de deforestación de los bosques. Ahí está. Vamos ahí, en Bozaguas. Vea los camiones ahí, los pinales. Es una exageración prácticamente lo que existe. Me gustaría que precisamente ahorita a finales de agosto se dio el G7. El G7 son los 7 países que integran, en este caso, lo que es la parte ambiental. Que la integra lo que nosotros conocemos, Estados Unidos, Canadá, Francia, en este caso Francia, Inglaterra, Japón. Entonces son países que realmente están interesados en lo que es el daño ambiental, igual que Alemania. El daño ambiental que han causado se está dando a nivel mundial. Miremos, tal vez ponemos una imagen, por favor. Ahí en Brasil, en Sudamérica. Por eso, ahí tenemos la imagen, pongamos por favor la imagen, la propagación que se da en Brasil. Cuando hablamos de Brasil, ahí tenemos el G7, usted tiene ahí, mira, Alemania, tiene a Canadá, tiene a Estados Unidos, tiene a Francia, tiene a Italia, tiene a Japón y tiene el Reino Unido. Y estos son los participantes. Eso se va ahorita en agosto. Tenemos toditos y los invitados. Esa imagen es interesante. Esto es lo que pasa, ese es el incendio. Si usted observa ahí, no solamente está en Brasil, está en Bolivia, está en la Guyana, sí, está en Surinam, Bolivia, está en Paraguay, y prácticamente es un Ecuador. desastre. Es un desastre. Prácticamente lo que se dio va a quedar desde el devastado América del Sur. Ambiental, y supuestamente es el pulmón. Entonces, ¿a qué se debe esto? Inclusive hicieron un estudio que por qué se dio esto, prácticamente porque, no sé si usted tal vez un tiempo estuvo en Boaco, y que aquellas quemas que se dan para esa época, para sembrar, la gente quemaba y los árboles iban en eso. Entonces, las quemas indiscriminadas y la ambición del ser humano por que esos campos, que prácticamente eran árboles, recordemos la ventaja que tiene los árboles producen oxígeno y ellos absorben el dióxido de carbono. Es la razón que usted está cerca de un árbol, usted siente que no solamente porque te da sombra, sino porque está inhalando el dióxido de carbono y te está produciendo oxígeno. Entonces, es un relax que se da en eso. Yo quiero... En México es un país que también está sufriendo. Es que si entramos nosotros a América, en América, por ejemplo, el país más contaminante, en este caso,
Tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos es bien contaminante. México, igual. En el caso de América del Sur, tenemos lo que es Argentina, tenemos lo que es Brasil, parte de Brasil, independientemente que está el pulmón. Tenemos lo que es parte, en este caso, lo que es Chile, pero en el caso de Centroamérica, el país, en este caso que emana más es Guatemala. Guatemala es uno de los más... ¿Tiene algún video ahora? Sí, pues podemos poner un video para ver las recomendaciones y qué se puede hacer y en qué podemos construir nosotros para evitar lo que es el calentamiento global. Adelante, controle. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Al quedar atrapados mayor número de rayos del Sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Los rayos del Sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y, como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora.